Me llamo Roxanne, tengo 30 años, y esa noche marcó el final absoluto de toda mi paciencia. La sala de mi casa en Louisville estaba cargada de una tensión tan pesada que parecía imposible respirar. Mi familia estaba sentada alrededor de la mesa, y de repente mi papá se levantó de golpe, su rostro rojo como un tomate de la rabia que no podía controlar. Señaló mi cara con un dedo tembloroso y gritó sus amenazas cansadas de siempre, diciéndome que si me atrevía a abandonar mis responsabilidades, él destruiría mi reputación profesional sin piedad. Detrás de él, mi hermana mayor estaba recostada cómodamente en mi sofá de terciopelo, girando un vaso de mi vino más caro y mostrando esa sonrisa arrogante que siempre tenía. Segura de que mi papá me obligaría a someterme una vez más. Ellas esperaban que me disculpara, que rogara perdón, como siempre había hecho en el pasado, pero esta vez algo cambió. Simplemente lo miré a los ojos, con una calma aterradora que inmediatamente lo desconcertó. Él gritó a todo pulmón: «Si no la cuidas, te voy a despedir». Yo sonreí con frialdad y respondí: «Mañana empiezo un nuevo trabajo en Los Ángeles». «Buena suerte, papá». Hice una breve pausa, lo suficiente para ver cómo la confusión se extendía en sus rostros, antes de dar el golpe final: «Ah, y ya vendí esta casa». Sin esperar otra palabra, me levanté de la mesa y me fui, dejando atrás un silencio ensordecedor y a dos personas que estaban a punto de darse cuenta de que acababan de perder su único colchón financiero para siempre. Esta es la historia de cómo escapé de mi familia tóxica y cómo los hice pagar por su codicia. Suscríbete ahora para ver cómo enfrentaron las consecuencias de sus actos. Todo comenzó a desmoronarse hace 3 meses, cuando una llamada telefónica en medio de la noche terminó por destruir por completo mi existencia tranquila. Yo estaba profundamente dormida, después de una semana agotadora gestionando el departamento de marketing de la empresa de muebles de mi papá, cuando un tono estridente rompió el silencio. Con la mano temblorosa y a tientas, busqué el teléfono en la oscuridad y vi en la pantalla el nombre que más temía: Jessica, mi hermana mayor, antes de que pudiera siquiera balbucear un hola somnoliento. Su llanto histérico llenó mi oído, sin pedir permiso, exigiendo un rescate inmediato. Acababa de ser echada sin ceremonia de su hogar marital por su esposo adinerado, después de que su romance de ensueño se derrumbara en menos de 6 meses por sus gastos incontrolables. Allí estaba, parada en la banqueta, sin nada más que su ego lastimado, despojada del estilo de vida lujoso que creía merecer. «Roxanne, ven a recogerme», me sacó solo porque compré algunas cosas, gritó Jessica al teléfono, su voz cargada de lágrimas y de ese aire de derecho que siempre tenía. «Tienes que dejarme quedarme contigo, no tengo a dónde más ir. Y papá dijo que hay mucho espacio en tu casa, punto». De inmediato me senté en la cama, con el estómago revuelto ante la idea de vivir con ella. Intenté protestar, recordándole que mi casa en Louisville era mi santuario personal, un espacio modesto que compré con mis propios ahorros, y que no estaba preparada para lidiar con su personalidad tan demandante. «Jessica, mi casa no es un hotel, no puedes quedarte en un hotel o irte a la casa de papá», le dije, tratando de poner un límite. «La casa de papá está en remodelación, lo sabes. Deja de ser tan egoísta, Roxanne. Es solo por unas semanas, hasta que me paguen la indemnización», respondió, secándose las lágrimas de repente, ahora manipulándome con su cara de inocente. En contra de mi mejor juicio, y agotada por su culpa y manipulación, acepté de mala gana aquella decisión que casi de inmediato me arrepentiría. El día que Jessica llegó fue un verdadero desastre, mucho peor de lo que jamás imaginé. Había despejado el cuarto de huéspedes, esperando que llegara con un par de maletas, como cualquier persona que planea quedarse temporalmente. Pero en cambio, un enorme camión de mudanzas estacionó en mi entrada, bloqueando la banqueta y molestando a los vecinos. Lo vi con incredulidad mientras los mudanceros comenzaban a bajar caja tras caja de ropa de diseñador, zapatos y accesorios que ella había logrado rescatar. Antes de que pudiera detenerlos, mi sala organizada se transformó en un almacén de sus obsesiones materiales. La entrada estaba bloqueada por torres de cajas de zapatos, y mis muebles quedaron enterrados bajo montañas de abrigos completamente inútiles para nuestro clima. Cuando finalmente Jessica salió de su taxi, no parecía una mujer en apuros. Parecía una reina evaluando un reino decepcionante. Pasó junto a mí sin decir gracias, arrugando la nariz mientras inspeccionaba el espacio abierto de la sala. «¿Esto es todo?», preguntó,
mirando alrededor con desprecio, como si todo lo que me había costado trabajo mantener en orden fuera indigno de ella. ¿Cómo respiras en un cuarto tan pequeño? Y dijo Jessica, frunciendo la nariz. Ya me siento claustrofóbica. Me mordí la lengua y la llevé al cuarto de huéspedes que había preparado con cuidado. Ella miró la cama tamaño queen y soltó un resoplido, cruzándose de brazos con aire de superioridad. No puedo dormir aquí, Roxanne. Este cuarto es demasiado pequeño para mi energía en este momento, declaró con firmeza. Tú toma este cuarto. Yo necesito la recámara principal, necesito el baño privado para mi rutina de cuidado de piel y para sanar de mi trauma. De ninguna manera. Respondí, con la voz dura. Esta es mi casa. ¿Tomas el cuarto de huéspedes o te buscas otro lugar para dormir? Ella me lanzó una mirada fulminante, murmurando lo poco comprensiva que yo era, pero finalmente se retiró al cuarto de huéspedes, cerrando la puerta con tal fuerza que las paredes parecían temblar. Los días siguientes se acomodaron en un ritmo agotador y exasperante. Jessica no mostraba el más mínimo interés en conseguir un trabajo o buscar un departamento. Trataba mi casa como si fuera un resort todo incluido, y yo fuera la empleada mal pagada. Pasaba sus días recostada en mi sofá, viendo maratones de reality shows, mientras yo trabajaba para pagar la hipoteca. Cuando llegaba a casa por la noche, agotada, encontraba los platos sucios apilados en el fregadero y los envases de comida rápida esparcidos por todos lados. Ella me preguntaba casualmente qué había de cenar, sin ofrecer jamás mover un dedo. Si le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, rodaba los ojos y decía que estaba haciendo networking. La sensación de derecho absoluto que emanaba de ella era sofocante, y poco a poco entendí que no tenía ninguna intención de irse. Mi paciencia se agotaba mientras veía cómo mi santuario se convertía en una prisión hecha a su medida. Pero la destrucción de mi decoración solo era el inicio de lo que sería una noche completamente pesadillesca. Al volver a entrar, el sonido de un bajo retumbante y las carcajadas estruendosas me guiaron hasta la cocina, y lo que vi allí fue aún peor que las paredes rosas. Jessica estaba en el centro de un grupo de 5 o 6 desconocidos que se veían tan desempleados y arrogantes como ella, convirtiendo mi isla de cocina en un buffet caótico. Estaban usando mis portavasos de cristal como ceniceros, dejando que la ceniza cayera sobre las superficies de cuarzo que yo mantenía impecables. Pero lo que me heló la sangre fue la botella que Jessica sostenía en la mano. Era un Cabernet de colección que había guardado para un gran logro profesional, una botella que valía más que su pago mensual del carro. Estaba abierta, medio vacía, y ella la movía como si fuera vino barato de mesa, mientras reía de algún chiste que un tipo con botas embarradas contaba sentado en mi banqueta blanca impecable. Corrí hacia ellos y arrebaté la botella de la mesa antes de que se desperdiciara una sola gota más. El movimiento repentino silenció la habitación al instante. Jessica, ¿quién te dio permiso para tomar mi vino y convertir mi casa en un bar? Y grité, cortando la música mientras fulminaba con la mirada a sus invitados. La sala quedó en silencio, pero Jessica ni se inmutó, ni mostró vergüenza. Solo se recostó, girando su copa con esa sonrisa tan irritante, mirándome como si yo fuera una mesera grosera interrumpiendo su comida. Oh vamos, hermanita, no seas tan tacaña, respondió, con la voz llena de condescendencia. Esas botellas solo acumulaban polvo en el gabinete. Sería un crimen dejarlas ahí. Solo estoy ayudándote a disfrutarlas. Además, mis amigos tenían sed, y una buena anfitriona siempre ofrece lo mejor. Miré alrededor y me di cuenta de que la invasión iba mucho más allá de la sala de estar. Más temprano, había subido para cambiarme rápido y encontré mi baño personal completamente saqueado. Mis cremas faciales importadas de Francia, súper caras, estaban sin tapa y secándose sobre el mostrador. Un labial de edición limitada estaba aplastado en el desagüe del lavabo, destruido con un descuido que parecía intencional. No solo los había usado, los había destruido, tratando mi santuario personal y mis cosas ganadas con tanto esfuerzo como si fueran muestras gratis para su diversión. La violación de mi privacidad me hizo sentir un escalofrío por todo el cuerpo, pero su desprecio público hacia mis sentimientos fue la gota que derramó el vaso. Quiero que todos se vayan ahora, exigí, mirando a su grupo de secuaces que aún comían mi comida. Esto es una residencia privada, no un antro, y ustedes no son bienvenidos aquí.
Jessica rodó los ojos y soltó un suspiro dramático, girándose hacia sus amigos con una expresión de falsa disculpa. «¿Ven con qué tengo que lidiar?», dijo con voz teatral. «Es tan amarga, tan aburrida, una tía vieja y envidiosa. Solo está celosa porque tiene que trabajar todo el día mientras nosotros sabemos cómo disfrutar la vida. Lo siento, chicos, llegaron los policías de la diversión», dije, con la voz temblorosa de rabia. Sus amigos se rieron entre dientes, mirándome con lástima como si yo fuera la intrusa en mi propia casa, antes de irse lentamente, dejando un rastro de ceniza de cigarro y pisos pegajosos detrás de ellos. Cuando la puerta finalmente se cerró, me giré hacia Jessica de nuevo, temblando de furia, diciéndole que no tenía derecho a alterar mi casa ni a robar mis cosas. Ella se levantó y caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con una mirada amenazante que borró por completo cualquier rastro de su actitud juguetona anterior. «Vamos a dejar algo claro, Roxanne», dijo, firme. «Papá me envió aquí. Él quiere que esté cómoda porque estoy pasando por un momento difícil. Si quiero paredes rosas para levantar mi ánimo, tengo paredes rosas. Si quiero tomar vino para relajarme, tomo vino. Soy su favorita. Recuerda, tú solo pagas las cuentas. Así que deja de llorar y ve a limpiar este desastre. Me duele la cabeza con tus gritos». Se pasó a mi lado, dándome un golpe deliberado en el hombro, y se dirigió hacia la recámara principal. Mi recámara, que ella había estado mirando con deseo desde el primer día, dejándome de pie sola en la pesadilla rosa que había creado, dándome cuenta de que esto ya no era una visita. Era una toma hostil. El primer lunes del mes, con todas las cuentas acumuladas, la tensión alcanzó su punto máximo. Estaba sentada en la isla de la cocina, tomando un café tibio antes de ir a la oficina, cuando mi teléfono vibró con una notificación del banco que casi me hace soltar la taza. La tarjeta de crédito adicional que ingenuamente le había dado a Jessica, estrictamente para compras de supermercado y cosas esenciales de la casa, acababa de ser rechazada. Abrí la app del banco frenética, esperando ver una alerta de fraude o algún cargo doble. Pero mis ojos se abrieron de horror al ver el historial de transacciones. Parecía un paseo de compras de una millonaria. Había cargos en boutiques de diseñador, un almuerzo de $300 en un bistró francés, y una factura enorme de un spa de lujo que costaba más que mi pago mensual del carro. En menos de 10 días, había agotado por completo el límite de $5,000 que había establecido, dejándome responsable de una deuda que nunca autoricé. Corrí hacia el cuarto de huéspedes, temblando de rabia, y tiré el teléfono sobre la cama donde ella dormía hasta el mediodía como siempre. Cuando le pedí una explicación y le exigí que pagara la deuda de inmediato o empacara sus cosas, Jessica ni siquiera mostró culpa. Se rió en mi cara, diciéndome que me relajara, y que necesitaba esas cosas para sentirse humana de nuevo después de su divorcio. Cuando me negué a ceder y le dije que tenía hasta esa noche para irse, su actitud cambió al instante. Sacó su teléfono, y de inmediato su cara cambió. Pasó de burlona a una expresión de tristeza falsa, como si alguien hubiera apretado un botón. Marcó el número de nuestro papá. Yo escuché todo, sin poder creerlo. Entre sollozos exagerados, le dijo que yo le estaba gritando por unos cuantos dólares para comida, que le estaba humillando y que incluso le estaba amenazando con echarla a la calle para que se muriera de hambre. Cada palabra era una mentira descarada. Colgó y me miró con una sonrisa torcida, susurrando. «Ahora sí, estás en problemas». Luego se dio la vuelta y se volvió a dormir, como si nada hubiera pasado. Manejé al trabajo con un nudo en el estómago, tratando de convencerme de que, al menos en horario laboral, mi papá escucharía razones. Me equivoqué por completo. Menos de una hora después de llegar a la oficina, la calma habitual del departamento de marketing se rompió en pedazos. Mi papá, Marcus, entró por las puertas de cristal del lobby principal como un toro furioso, completamente fuera de control. Ni siquiera se detuvo en recepción para registrarse. Empujó a la recepcionista, que se quedó paralizada, y empezó a gritar mi nombre con tanta fuerza que todo el piso lo escuchó. Salí corriendo de mi cubículo, muerta de vergüenza, intentando detenerlo antes de que armara un escándalo mayor. Pero ya era demasiado tarde. Mis compañeros asomaban la cabeza por encima de los monitores, susurrando entre ellos,
mientras mi papá me agarró del brazo y prácticamente me arrastró hacia la sala de juntas. No le importó mi reputación ni el profesionalismo que había construido con tanto esfuerzo. Para él, yo no era una directora de marketing respetada, era solo una hija desobediente que debía ser corregida en público. Me empujó dentro de la sala de juntas de paredes de vidrio, sin cerrar las persianas, dejando nuestra discusión expuesta para que todos la vieran. Antes de que pudiera siquiera abrir la app del banco para mostrarle las pruebas del robo de Jessica, azotó el puño contra la mesa de caoba. El golpe resonó como un disparo. No quiso ver los números. No quiso escuchar razones. En su mente, Jessica era la víctima frágil que lo había perdido todo, y yo era la hermana cruel y sin corazón que la estaba atacando en su peor momento. Empezó a gritar sobre la lealtad familiar, acusándome de ser fría y calculadora por preocuparme por dinero cuando, según él, la salud mental de mi hermana estaba en juego. Ignoró por completo el hecho de que ella me estaba robando. Lo único que veía era que yo había hecho llorar a su hija favorita. El aire en la habitación se volvió helado cuando se acercó más, dejando su cara a centímetros de la mía. Sus ojos ardían con una intensidad que me dio miedo. Señalándome con un dedo tembloroso, gritó: «No me importa si tienes razón o no. Tu obligación es apoyar a tu hermana. Si te atreves a echarla de la casa, te despido de inmediato». Sentí como las lágrimas de frustración me llenaban los ojos, pero no retrocedí. Mi voz temblaba, sí, pero se mantuvo firme cuando respondí: «Papá, esta es mi casa. Es mi dinero, no puedes usar mi trabajo para obligarme a mantener a una persona floja», dije, reuniendo todo el valor que me quedaba. Mi desafío solo hizo que su enojo creciera. Se enderezó, se abotonó el saco con una calma helada, mucho peor que sus gritos. Me miró desde arriba con un desprecio puro y me dio su veredicto final. Me recordó que él había construido esa empresa desde cero, que conocía a todo el mundo importante en la industria en Kentucky, y que mi puesto existía únicamente porque él lo permitía. Me dijo, sin rodeos, que si sacaba a Jessica de mi casa, no solo perdería mi trabajo antes de que terminara el día, sino que él mismo se encargaría de que mi nombre quedara vetado en todo el estado. Nadie volvería a contratarme. Mi carrera estaría muerta. Me dio una opción: o seguía siendo el tapete de Jessica, o me quedaba sin empleo, sin dinero y sin futuro. Luego se dio la vuelta y salió de la sala, dejándome sola en ese cuarto de cristal, entendiendo por primera vez que el hombre al que llamaba papá no era mi protector, era mi carcelero. La oportunidad dorada para escapar de ese infierno apareció a mediados de junio. Una tarde, Jessica entró a la cocina mientras yo preparaba una cena sencilla, agitando su teléfono frente a mi cara con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Anunció, emocionada, que se iba a Miami por una semana a un retiro de bienestar con sus amigas, según ella, para recuperarse del estrés de vivir en un lugar tan pequeño. Ni siquiera intentó inventar una mentira creíble sobre cómo iba a pagar boletos de primera clase y un resort de 5 estrellas frente al mar estando desempleada. Las dos sabíamos la verdad. Mi papá le había pasado el dinero en secreto, premiando su incompetencia mientras amenazaba directamente mi forma de ganarme la vida. Mientras hacía sus maletas, burlándose de mí por quedarme trabajando como campesina, sentí algo extraño, una calma profunda. Ella no solo se iba de vacaciones. Me estaba regalando 7 días de ventaja. En el momento en que su Uber desapareció por la calle rumbo al aeropuerto, la sonrisa se borró de mi cara y fue reemplazada por una expresión de acero. No perdí ni un segundo. Saqué de inmediato mi teléfono alterno, uno que había comprado como precaución desde que descubrí que mi papá vigilaba el plan de la empresa, y marqué el número de Lie, mi mejor amiga y la corredora de bienes raíces más implacable de la ciudad. No necesitaba una venta normal, con letreros, visitas abiertas y vecinos chismosos que alertaran a mi padre. Necesitaba una venta fantasma. Le dije a Lie que activara la opción de oferta en efectivo que habíamos hablado en susurros, semanas atrás, entre cafés. Necesitaba a un inversionista que comprara la casa tal como estaba, sin preguntas, y con un cierre en menos de 5 días. Lie no preguntó por qué. Ella solo dijo: «Considéralo hecho». Y se puso a trabajar de inmediato. Mientras Lie se encargaba de la casa,
Yo cerré la otra mitad de mi plan de escape, uno que había estado construyendo en silencio, desde las sombras. Durante el último mes, había tomado comidas largas para hacer entrevistas por Zoom desde mi coche y me había quedado despierta hasta las 3 de la mañana puliendo mi portafolio. Todo ese esfuerzo valió la pena, y de una forma espectacular. Una mañana, encontré en mi correo una oferta laboral firmada digitalmente por una enorme firma de diseño en Los Ángeles. Me ofrecían el doble del sueldo que mi padre me pagaba, un bono de contratación, lo más importante, total autonomía. Todo lo que él siempre me negó. Acepté la oferta con la mano temblando, sintiendo como las pesadas cadenas del control de mi padre empezaban por fin a romperse. Los siguientes 2 días los viví como en piloto automático, llena de adrenalina. Reenvié documentos importantes a un nuevo correo seguro y fui borrando poco a poco mi rastro digital de los servidores de la empresa familiar. Cada archivo eliminado se sentía como un paso más hacia mi libertad. Para el jueves, Lie había hecho un milagro. Encontró un grupo privado de inversionistas que quería expandir su portafolio de rentas en Louisville. No les importaron las paredes rosas ni el desastre. Solo les interesaban la ubicación y el precio. Los trámites se aceleraron pagando tarifas express que pagué feliz, sin pensarlo 2 veces. El viernes por la tarde, mi celular vibró con la notificación más hermosa que había visto en mi vida. Lie me llamó, con la voz temblándole de emoción. Roxanne, el dinero ya cayó. Está en tu cuenta secreta. El nuevo dueño aceptó todo, pero quiere posesión inmediata. Tienes que estar fuera para el domingo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Miré la sala, las paredes arruinadas por mi hermana, los muebles que había destruido, y no sentí ni una pizca de duda. Totalmente, respondí, con una voz fría como el hielo. Véndelo todo. No quiero dejarles ni una migaja. Vende los muebles. Cierra las cuentas. Quiero desaparecer sin dejar rastro. Para asegurarme de que mi salida siguiera siendo un secreto hasta el último segundo, contraté un servicio especial de mudanzas nocturnas. Llegaron el sábado a las 2 de la madrugada, con el camión funcionando en silencio para no despertar a los vecinos chismosos. Los dirigí con una eficiencia implacable. Empacaron mi ropa, mis libros, mis documentos personales y los pocos muebles que tenían valor sentimental para mí. Todo lo demás, el sillón donde Jessica dormía, la televisión que ella veía todo el día, y la mesa del comedor donde mi padre me gritó, se quedó atrás o fue vendido a liquidadores. Pero les di instrucciones muy claras sobre el cuarto de huéspedes y los montones en la sala. No tocaron ni una sola cosa de Jessica. Sus torres de cajas de zapatos, sus percheros llenos de ropa y sus estaciones caóticas de maquillaje se quedaron exactamente donde estaban, rodeadas por el vacío de una casa a la que ya le habían arrancado el alma. Cuando el sol empezó a salir la mañana del domingo, la casa ya era un cascarón hueco, resonando con el silencio de mi partida, lista para el acto final de mi venganza. Exactamente a las 10 de la mañana del domingo, Jessica entró arrastrando su maleta por la entrada, con la piel recién bronceada y una sonrisa satisfecha pegada en la cara. Completamente ajena a lo que estaba a punto de descubrir, Jessica avanzó por el pasillo arrastrando su maleta, esperando encontrarme llorando o rogándole perdón. En lugar de eso, la recibió un silencio raro, pesado, casi incómodo. Su sonrisa empezó a desdibujarse poco a poco. «Roxanne», llamó, con tono impaciente. «Ya llegué». No hubo respuesta. Dejó la maleta junto a la puerta y dio unos pasos más. El eco de sus tacones rebotó en las paredes vacías. Miró alrededor, frunciendo el ceño. La sala estaba casi desnuda. Donde antes había sillones, solo quedaban marcas claras en el piso. La televisión había desaparecido. Las cortinas no estaban. El comedor no existía. «¿Qué es esta broma?», murmuró, sacando su teléfono. Caminó hacia la cocina y se detuvo en seco. La isla estaba vacía. No había sillas, no había electrodomésticos pequeños, no había ni una cafetera. Solo sus cajas de zapatos apiladas como torres absurdas en medio de la nada. Sus abrigos colgaban de un perchero solitario, fuera de lugar, ridículos. Subió corriendo las escaleras.
Abrió la puerta de la recámara principal esperando encontrar mis cosas tiradas, pero el cuarto estaba completamente vacío. Ni cama. Ni lámparas. Ni closet. Solo un espacio frío que olía a nada. El pánico empezó a asomar en su cara. Corrió al cuarto de huéspedes. Sus cosas seguían ahí, pero se veían abandonadas, fuera de contexto, como si alguien hubiera desmontado una vida alrededor de ellas. Todo lo que no era suyo había desaparecido. Esto no puede estar pasando, susurró. En ese momento, su celular vibró. No era yo. Era papá. ¿Ya llegaste?, preguntó él, irritado. ¿Por qué me llamó el banco? Me dicen que la casa cambió de propietario. Jessica se quedó congelada. ¿Qué dijiste? La casa ya no está a tu nombre, ni al mío. Fue vendida. Hoy mismo. ¿Qué hiciste? El grito que soltó fue tan fuerte que rebotó en las paredes vacías. Empezó a hablar atropelladamente, culpándome, llorando, exigiendo que arreglara mi error. Pero esta vez, nadie la estaba rescatando. Mientras tanto, yo iba sentada en un avión, viendo cómo Louisville se hacía cada vez más pequeña por la ventanilla. Mi teléfono antiguo estaba apagado y el nuevo solo tenía un contacto guardado. No sentía culpa. No sentía miedo. Solo paz. Por primera vez en mi vida, nadie podía gritarme, amenazarme o controlar mi dinero, mi casa o mis decisiones. No era la hija obediente. No era la empleada manipulada. No era el plan de respaldo de nadie. Era libre. Y mientras el avión despegaba, sonreí sabiendo que, por fin, ellos tendrían que enfrentarse a las consecuencias, sin mí. Jessica caminaba con ese paso arrogante, esa seguridad de quien cree que ha logrado romperme por completo, convencida de que me encontraría dentro, esperándola con un almuerzo preparado y una disculpa humilde por mi mal comportamiento de antes. Su bolso colgaba del hombro, su maleta rodaba detrás de ella, y en la cara llevaba esa sonrisa de triunfo que siempre me irritó. Llegó a la puerta de entrada y extendió la mano hacia el teclado inteligente. Sus largas uñas acrílicas hicieron clic contra los botones mientras escribía el código que había estado usando durante meses. Pero en lugar del familiar sonido mecánico de la cerradura abriéndose, el teclado lanzó una luz roja furiosa y un pitido estridente que rompió el aire tranquilo de la mañana. Jessica frunció el ceño, confundida, e intentó escribir el código de nuevo, esta vez más despacio, pensando que quizá había cometido un error. Pero la respuesta fue la misma, rechazo absoluto. Su confusión pronto se transformó en un temperamento explosivo que yo conocía demasiado bien. Comenzó a golpear con el puño la puerta de madera maciza, gritando mi nombre a todo pulmón. Me acusaba de ser mezquina y ridícula por cambiar el código solo para fastidiarla después de sus vacaciones. Pateó la parte inferior de la puerta, lanzando amenazas de llamar a nuestro padre si no abría de inmediato para ayudarla con sus maletas. Estaba tan envuelta en su berrinche que no se dio cuenta de los pasos pesados que se acercaban desde el otro lado hasta que escuchó un clic fuerte. La puerta se abrió de golpe, pero no fui yo quien estaba del otro lado. Delante de ella se encontraba un hombre enorme, con barba tupida y tatuajes que bajaban por sus brazos, sosteniendo con firmeza la correa de un rottweiler enorme que gruñía con bajo tono amenazante. Jessica retrocedió, casi tropezando con su propia maleta, mientras el desconocido la miraba con cero paciencia. No le preguntó quién era. Solo exigió saber por qué estaba golpeando su puerta y perturbando la paz de un domingo por la mañana. Jessica tartamudeó, intentando recuperar la compostura, y exigió saber qué hacía ese hombre en la casa de su hermana. El hombre soltó una risa seca, sin humor, y le informó con frialdad que la propiedad había sido comprada legalmente por él el día anterior. Dio un paso hacia el porche y señaló con un dedo firme hacia la banqueta. Allí, apiladas sin cuidado, había montones de bolsas negras de basura de alta resistencia, cocinándose bajo el sol del mediodía. Explicó que el dueño anterior había dejado cosas que él no quería, así que las había empacado para la recolección de basura. Pero si Jessica quería rescatar su ropa, podía hurgar entre las bolsas. El pánico finalmente atravesó su ego narcisista. Toda su ropa, todos sus zapatos, sus accesorios, todo lo que la definía estaba ahora en bolsas de basura,
arrojado en la banqueta, bajo el sol abrasador. Temblando, Jessica buscó su teléfono, marcó mi número con manos agitadas, respirando de manera superficial y entrecortada. Yo, a miles de kilómetros, estaba sentada en el balcón de mi departamento temporal en Los Ángeles, viendo cómo la luz del sol brillaba sobre el océano Pacífico. El viento fresco me acariciaba la cara y, cuando vi su nombre aparecer en la pantalla, respondí con una calma satisfactoria que nunca antes había sentido en mi vida. «Hola, Jessica», dije, mi voz tranquila y firme, mientras ella apenas podía hablar. Lista para tu sorpresa del domingo, Jessica seguía temblando frente al porche, incapaz de procesar lo que veía. Sus tacones se hundían un poco en la acera caliente, y cada respiración parecía una lucha. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Sus ojos buscaban alguna señal de mi rendición, pero no había nada que pudiera ayudarla ahora. El Rottweiler gruñía abajo, sus orejas pegadas hacia atrás, y el hombre a su lado permanecía implacable. No había duda en su postura, ni un atisbo de duda en su mirada. Parecía haber estado esperando este momento, y Jessica entendió que toda su arrogancia y su sentido de superioridad no servían de nada. Con un movimiento rápido, el hombre empujó ligeramente la correa hacia adelante, y el perro dio un paso firme, obligando a Jessica a retroceder casi hasta la banqueta. Sus manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa que pudiera usar como argumento. Yo necesito hablar con mi hermana», logró decir, su voz quebrada. «Esto no puede ser legal», balbuceó, mirando a su alrededor como si el mundo entero se hubiera confabulado en su contra. El hombre la miró con una calma aterradora. Su voz era profunda, firme, y cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. «Señorita, legalmente, esto es mío. Usted no tiene derecho a estar aquí». «Todo lo que vea alrededor», dijo, señalando la casa vacía y las pocas pertenencias que quedaban de ella, «es ahora propiedad de otra persona. Usted está en terreno privado». Jessica tragó saliva, intentando recuperar su compostura. Sus dedos se aferraban a la correa de su maleta, sus uñas haciéndose blancas por la presión. Su mente corría a 1000 por hora. Pensó en su padre, en cómo podía llamarlo y exigir que me castigara de nuevo, en cómo podría usar su lloriqueo habitual para revertir todo, pero no había tiempo, no había ayuda, y lo peor. Su plan había fracasado por completo. El hombre, sin decir nada más, dio un paso hacia un lado, señalando con un movimiento lento hacia las bolsas de basura que contenían todas sus pertenencias. Jessica parpadeó, incrédula. Su armario, sus zapatos, su ropa de marca, todo allí, expuesto al calor del sol y a la mirada de cualquiera que pasara por la calle. Su corazón dio un vuelco. Intentó recomponerse y sacar su teléfono, pero sus manos no dejaban de temblar. Marcó de nuevo a mi número, esperando quizás que yo apareciera para salvarla, pero yo seguía en Los Ángeles, mirando el océano mientras tomaba un sorbo de café y escuchaba cómo su respiración se aceleraba al otro lado de la línea. «Roxanne», dijo, apenas audible. «Por favor, ¿qué se supone que haga?», le respondí con total calma, disfrutando cada segundo de su desesperación. «Y Jessica, ¿recuerdas todas las veces que me hiciste sentir pequeña? Todas las veces que pensaste que podías controlarme, que podías ser tu sirvienta? Bueno, ahora es tu turno de sentir la impotencia que yo sentí». Ella soltó un grito bajo y lanzó un par de miradas desesperadas al hombre, al perro, a las bolsas de basura. Su mundo, que siempre había girado alrededor de su comodidad, su ego y su derecho a todo, se había derrumbado en cuestión de minutos. Cada paso que había dado para humillarme, cada excusa que inventó para quedarse en mi casa, ahora se le volvía en contra. «Que esto es ridículo», gritó. «Papá va a arreglar esto. Te lo juro». Me limité a sonreír. Sabía que no podía llamar a mi padre desde donde estaba. Él estaba demasiado lejos, ocupado con su vida, sin poder ayudarla a limpiar el desastre que ella misma había creado. Y lo mejor de todo, mi libertad era absoluta. Jessica miró las bolsas de basura de nuevo, y por primera vez en su vida, el orgullo y la arrogancia se habían ido. La realidad la golpeó de lleno, todo lo que creía merecer y controlar estaba ahora fuera de su alcance. Sus manos comenzaron a temblar, y finalmente cayó de rodillas,
agarrando una de las bolsas, pero sin atreverse a abrirla. El hombre no dijo nada, solo observaba. El Rottweiler gruñó un poco más fuerte, recordándole que no tenía ningún control sobre la situación. Jessica, por primera vez, sintió miedo. Un miedo verdadero. Mientras tanto, yo me recosté en el balcón, viendo cómo el sol iluminaba las olas del Pacífico, sintiendo la libertad real por primera vez en años. Su desesperación era la última confirmación de que había tomado la decisión correcta. Por fin, después de unos minutos que parecieron eternos, Jessica se levantó, derrotada. Su orgullo había desaparecido. Solo quedaba la impotencia. Y mientras caminaba lentamente hacia la calle, mirando su ropa y sus zapatos ahora en bolsas de basura, comprendió lo que nunca quise decir con palabras. Había perdido todo, y esta vez, no había nadie que la salvara. ¿Dónde estás? Gritaba Jessica al teléfono, con la voz quebrada y llena de histeria. ¿Por qué hay un hombre extraño en tu casa? Necesitas regresar y arreglar esto de inmediato. Tomé un sorbo lento de mi café, disfrutando cada segundo antes de darle la verdad que no estaba lista para escuchar. Jessica, esa ya no es mi casa, dije, con la voz firme, fría, sin una pizca de emoción. La vendí. Y tampoco estoy en Louisville. Me mudé a Los Ángeles ayer. Buena suerte con tu equipaje. Colgué antes de que pudiera gritar de nuevo y bloqueé su número al instante. En Louisville, Jessica se quedó paralizada en el jardín, mirando el teléfono como si intentara entender lo imposible. Sus dedos temblaban mientras marcaba el único número que pensaba podía salvarla, el de nuestro padre. 20 minutos después, un rugido de motor anunció la llegada de Marcus. Su lujoso sedán se detuvo de golpe frente a la casa, y él salió como un torbellino, listo para gritarme y despedirme de inmediato por lo que consideraba una insolencia. Subió corriendo los escalones, inflando el pecho, exigiendo ver la escritura de la propiedad. Gritaba que la venta era fraudulenta porque él no la había autorizado. Su rostro mostraba ira pura, la mezcla perfecta de arrogancia y miedo. El nuevo propietario, tranquilo, no se inmutó ante los gritos de Marcus. Simplemente entró a la casa y regresó con una copia de los documentos de cierre. Marcus arrebató los papeles, sus ojos repasando desesperadamente cada línea buscando algún resquicio, un fallo, algo que le permitiera invalidar la venta. Pero mientras leía, el color desapareció de su rostro. Todo estaba perfecto, firmado, notariado, y pagado mediante transferencia de efectivo, irreversible. Sus manos temblaban. La fecha del documento le recordó que mientras él estaba ocupado amenazándome y exigiendo que sirviera a Jessica, yo había terminado la venta de el único activo que mantenía un techo sobre su cabeza. Miró las bolsas de basura en la banqueta, luego la puerta cerrada de la casa que ya no era nuestra, y por primera vez en su vida comprendió que estaba completamente impotente. Jessica lloraba detrás de él, tirando de su maleta, mientras el hombre con el Rottweiler la observaba sin una pizca de compasión. Su mundo de privilegios y manipulación se había desmoronado en cuestión de minutos, y no había nadie que pudiera rescatarla. Han pasado 3 meses desde que salí por esa puerta, pero aún llegan noticias de Louisville, sobre todo a través de Lie, que se deleita en darme actualizaciones sobre el caos que dejé atrás. Mientras yo construía una nueva vida en la costa oeste, el imperio que mi padre creía invencible se desmoronaba a una velocidad aterradora. La compañía de muebles, que Marcus siempre había presumido como su genio absoluto, resultó ser un cascarón vacío sin mi gestión operativa. Yo había sido quien había cultivado las relaciones con los clientes, gestionado la cadena de suministro y supervisado las campañas de marketing que mantenían los ingresos fluyendo. Cuando desaparecí, me llevé las contraseñas, los contactos y la competencia conmigo. Lie me contó que en las primeras 6 semanas, 3 de sus clientes comerciales más grandes cancelaron sus contratos, citando retrasos en entregas y falta de comunicación profesional. Marcus, demasiado arrogante para aprender los sistemas que yo había construido, intentó intimidar a los clientes en reuniones, solo para descubrir que los negocios reales no responden a amenazas como sus hijos lo hacían. La compañía estaba en crisis. Los empleados comenzaron a perder la moral, los proveedores se retrasaban y los pedidos se acumulaban. Las redes sociales de la marca comenzaron a recibir comentarios negativos, y nadie en la oficina sabía cómo responder. Marcus gritaba,
se enfurecía, pero no tenía idea de cómo arreglar nada. Todo el control que creía tener se desvaneció. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo departamento en Los Ángeles, con vista al Pacífico, tomando un café caliente, viendo cómo el sol iluminaba las olas y sintiendo, por primera vez en años, un poder absoluto sobre mi vida. Cada reporte que Lie me enviaba, cada noticia de desastre en Louisville, era como un recordatorio de que había ganado. Mi libertad no tenía precio. Lo mejor de todo, mi padre jamás volvería a amenazarme, Jessica jamás volvería a manipularme, y la vida que él creía controlar se le escapaba de las manos mientras yo avanzaba, imparable, hacia mi propio futuro. Después de esa llamada, Jessica quedó congelada en la banqueta, con las bolsas de basura a su alrededor como un recordatorio brutal de su derrota. La realidad la golpeaba con fuerza, no había casa, no había ropa, no había nadie que la respaldara. Cada paso que daba hacia la calle era un recordatorio de que su mundo de privilegios se había evaporado de la noche a la mañana. Marcus, todavía jadeando de la impotencia, miraba los documentos legales una y otra vez, intentando imaginar alguna manera de revertir la venta. Cada línea que leía era como un martillo golpeando su orgullo, todo estaba en orden, todo legal, todo irrevocable. Sus gritos se habían apagado, y en sus ojos comenzaba a asomar la desesperación. Nunca antes lo había visto así, un hombre que creía tener todo controlado, humillado por la fuerza de su propia arrogancia. Mientras tanto, Jessica se tambaleaba hacia el coche, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Cada vecino que pasaba la miraba con curiosidad, algunos murmurando entre ellos, otros señalando las bolsas de basura que contenían su vida anterior. Todo su ego y toda su prepotencia desaparecían ante la evidencia de su fracaso. Por primera vez, se sentía vulnerable y sola. En esos días siguientes, la noticia de la venta comenzó a recorrer Louisville como un fuego silencioso. La familia de Marcus estaba en shock, nadie podía creer que Roxanne hubiera tenido la audacia de vender la casa sin consultar a nadie, y mucho menos, sin rendirse a sus amenazas. Los empleados de la compañía de muebles comenzaron a notar los cambios, las órdenes retrasadas, los proveedores confundidos, los clientes cancelando contratos. El imperio que Marcus había construido sobre la arrogancia y la intimidación empezaba a derrumbarse lentamente, y cada notificación de Lie sobre el caos en Louisville era una mezcla de diversión y satisfacción para Roxanne. Lie, por su parte, se convirtió en mi informante secreta y aliada estratégica. Me enviaba fotos de oficinas vacías, correos de clientes molestos y comentarios en redes sociales, mientras Roxanne, desde Los Ángeles, se tomaba su café en la terraza, mirando el océano, sonriendo con calma. Cada actualización era un recordatorio de que su decisión de escapar había sido correcta, y que el precio de mi libertad era exactamente el caos que había dejado atrás. Los proveedores comenzaron a llamar, los empleados renunciaban, los contratos más grandes se cancelaban. Marcus, desesperado, intentaba mantener el control con gritos y amenazas, pero nadie le hacía caso. Los clientes no respondían a sus correos ni a sus llamadas. Él se estaba dando cuenta demasiado tarde de que todo lo que había logrado dependía de mí, de mi organización y mi visión. Jessica, mientras tanto, trataba de recomponerse, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Su orgullo había sido aplastado, su ego destruido, y lo peor, su padre no podía ni quería ayudarla. Cada intento de llamar mi atención o exigir ayuda se estrellaba contra un muro infranqueable. La realidad era clara, Roxanne había ganado, y ella estaba atrapada en las consecuencias de su propia arrogancia. En Los Ángeles, mientras todo esto sucedía, yo empezaba a construir mi nuevo mundo. Había conseguido un departamento con vista al Pacífico, un trabajo en el que podía brillar sin límites, y un espacio que era únicamente mío. Cada vez que Lie me enviaba una actualización, sentía una mezcla de risa y alivio, finalmente estaba libre, y la libertad tenía un sabor dulce, intenso y definitivo. Y lo más satisfactorio era ver cómo el imperio de Marcus, ese que siempre creímos invencible, se desmoronaba. Cada fallo de comunicación, cada contrato perdido, cada cliente molesto, era un recordatorio de que yo había sido el verdadero motor de todo. Su arrogancia había sido su peor enemiga, y yo me había ido justo a tiempo. Por primera vez en mi vida, Roxanne se permitió sentir una calma absoluta. No había gritos, no había demandas, no había manipulaciones. Solo estaba el sol de la mañana, el olor a café,
el sonido del océano y la certeza de que había recuperado todo lo que era mío, mi libertad, mi paz y mi vida. Jessica y Marcus, atrapados en su propio caos, nunca volverían a subestimarme. La lección había sido brutal, irrevocable y, por primera vez, completamente justa. Roxanne ya no era la hija obediente ni la hermana manipulada. Roxanne era libre, dueña de su destino y observando desde lejos cómo el mundo que intentó controlarla se deshacía lentamente frente a sus ojos. El negocio no solo tropezó, se desplomó por un acantilado, perdiendo dinero más rápido de lo que Marcus podía imaginar. Cada día era peor que el anterior, los proveedores ya no le confiaban pedidos, los clientes cancelaban contratos, y los empleados estaban al borde de la renuncia colectiva. Pero si el colapso de la compañía era preocupante, Jessica se convirtió en el clavo final en el ataúd financiero de mi padre. Después de ser desalojada de mi antigua casa por el nuevo dueño, Jessica no tuvo más opción que mudarse a la mansión de nuestro padre. Cualquier persona sensata habría visto esto como una señal para buscar trabajo, contribuir y comportarse de manera responsable. Pero Jessica no funcionaba con lógica ni sentido común. Para ella, esto era un regreso triunfal a su trono. En la casa de Marcus, Jessica reproducía el mismo patrón destructivo que había usado conmigo. Exigía entregas diarias de productos orgánicos, mantenía el aire acondicionado al máximo día y noche, y continuaba su adicción a las compras en línea, a pesar de no tener ingresos propios. Cada factura era una excusa para llorar y manipular a nuestro padre, convenciéndolo de que estaba demasiado deprimida para trabajar. Marcus, desesperado por mantener la imagen de patriarca benevolente, empezó a vaciar sus ahorros de retiro para financiar su estilo de vida. Pagó las deudas de tarjetas de crédito que Jessica acumuló usando mi nombre para evitar una demanda, solo para descubrir que ella simplemente abría nuevas cuentas, ahora a nombre de él. Cada centavo que necesitaba para salvar la empresa moribunda se estaba canalizando hacia el closet de Jessica, creando un torbellino de deudas que los arrastraba a ambos. El punto de quiebre llegó a finales del mes pasado, cuando los bancos finalmente intervinieron. Las líneas de crédito de la compañía fueron congeladas y los ahorros personales de Marcus estaban agotados. De repente, el hombre que siempre había creído invencible enfrentaba una humillación total. Nunca imaginó que podría llegar a la ejecución hipotecaria. Para pagar la enorme acumulación de deudas de Jessica y tratar de salvar los restos de su negocio, Marcus se vio obligado a vender su propia casa. La gran residencia colonial de 4 habitaciones que siempre había sido el símbolo de su estatus en Kentucky. Lee, mi aliada en todo, me envió el enlace del listado. La vendió por debajo del valor de mercado solo para obtener un ingreso rápido en efectivo, replicando exactamente la misma jugada que yo había hecho 3 meses antes. La ironía era poética. El hombre que había amenazado con destruir mi carrera si no alojaba a su hija favorita, ahora había perdido su propio hogar por ella. La realidad de su nueva vida no podía ser más opuesta al lujo al que se creían con derecho. Lee se enteró por conocidos mutuos que ahora viven en un apartamento pequeño de 2 habitaciones, en un complejo deteriorado en las afueras de la ciudad. Las paredes son delgadas, la pintura se está pelando y un olor persistente a humedad invade cada rincón. La dinámica entre ellos se transformó de la codependencia al resentimiento tóxico. Los vecinos se quejan de los gritos constantes durante la noche. Jessica culpa a nuestro padre por haberlo perdido todo y no proveerle nada, mientras Marcus la llama parásito y la acusa de vaciarlo económicamente. Están atrapados en su propia prisión, obligados a coexistir mientras se odian mutuamente, incapaces de separarse porque ninguno tiene los medios para sobrevivir solo. Fue durante una reunión estratégica en mi nuevo trabajo que mi teléfono vibró con una notificación del buzón de mensajes bloqueados. Mi padre había estado intentando llamarme durante semanas, pero yo había redirigido todas las comunicaciones legales a través del IE. Sin embargo, un mensaje logró filtrarse. Salí al balcón de mi oficina, respirando el aire cálido de Los Ángeles mientras veía las palmeras y el océano, y decidí escuchar el mensaje solo una vez, para confirmar que había tomado la decisión correcta. La voz que salió del altavoz era irreconocible, quebrada, desesperada, despojada de toda arrogancia y autoridad. Roxanne, soy tu padre. Escucha, me equivoqué, su voz temblaba, quebrándose con un sollozo que sonaba patético más que triste. La compañía se está hundiendo. No sé los accesos del portal de proveedores. Por favor,
tienes que regresar. Te haré socia. Incluso puedo sacar a Jessica si eso quieres. Solo vuelve y arregla esto. Escuché todo el mensaje hasta el final, sintiendo absolutamente nada, solo una fría confirmación de quién era él realmente, un hombre que priorizó su imagen y sus hijos favoritos sobre todo, incluso sobre mí. Su hija que había construido todo lo que él decía haber logrado. Por primera vez, comprendí con claridad que no había vuelta atrás, su imperio, su orgullo, su falsa autoridad, se desmoronaban mientras yo, lejos, seguía intacta, libre y en control absoluto de mi destino. La realidad de Louisville se convertía en un espectáculo de caos y humillación, y yo estaba viendo el resultado desde un lugar seguro, sabiendo que la justicia, aunque tardía, había llegado. No sentía lástima por él. No estaba arrepentido de cómo me había tratado. Estaba arrepentido de perder dinero. Estaba dispuesto a lanzar a Jessica a la calle en cuanto se convirtiera en un problema, exactamente como había intentado hacer conmigo cuando me negué a ser su sirvienta personal. No respondí. No sentí deseos de vengarme ni ganas de regodearme. Simplemente presioné el botón de borrar, eliminando su voz de mi vida, tal como había eliminado su influencia, y volví a concentrarme en mi reunión, dejándolos pudrirse en las ruinas que ellos mismos habían construido. Un día ventoso en la playa de Santa Mónica, me senté sola, mirando el horizonte mientras el sol se reflejaba en el océano y recordaba todo el tormentoso camino que había dejado atrás. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla reemplazaba los gritos y el caos que antes definían mi vida diaria. Aquí, en Los Ángeles, ya no estoy definida por mi apellido ni por la sombra de mi padre. He logrado construir una reputación sólida en mi nueva empresa, donde recientemente fui promovida a un puesto de estrategia senior. Mis colegas me respetan, no por quién es mi padre, sino por mis ideas, mi ética de trabajo y los resultados que entrego. Por primera vez en mi vida, entro a las reuniones con la cabeza en alto, sabiendo que mi lugar en la mesa lo gané totalmente por mérito propio, sin que nadie me deba nada. Además, finalmente compré mi propio espacio, un estudio pequeño en un vecindario tranquilo, a solo unas cuadras del mar. No es una mansión ni la casa en Louisville llena de recuerdos amargos. Es pequeño, acogedor y completamente mío. Pinté las paredes de un verde salvia que me relaja. No hay ni un solo rastro del rosa horroroso que Jessica dejó en mi antigua casa. Lo mejor de todo es la puerta. Cuando la cierro por la noche, sé con absoluta seguridad que nadie entrará a exigir mi cama, robar mi comida o destruir mi paz. Tengo control total sobre quien cruza mi umbral. Por primera vez, mi hogar es un verdadero santuario. El fin de semana pasado, Lie voló a Los Ángeles por un viaje de negocios, y nos encontramos en un bar en la azotea con vista a las luces de la ciudad. Fue un momento surrealista, estar ahí con la mujer que me ayudó a planear mi escape, mirando la ciudad que ahora llamo hogar. Alzamos nuestras copas de champaña y brindamos, no por venganza, sino por supervivencia. Brindamos por la decisión más aterradora y valiente que jamás tomé, la de cortar de raíz el tumor tóxico que era mi familia. Lie se rió y me dijo que me veía 10 años más joven sin el peso de sus dramas encima. Y tenía razón. Me sentía ligera, como si la gravedad tuviera menos efecto sobre mí. La diferencia entre mi vida y la de ellos no podría ser más marcada. Mientras yo respiraba el aire salado del océano y planeaba mi próxima escapada de fin de semana, Marcus y Jessica probablemente estaban atrapados en su pequeño apartamento, gritando por quien le tocaba pagar la luz. Cada día despertaban con la cruel realidad de su propia incompetencia, obligados a vivir en un mundo que ya no giraba a su favor. Ellos pagan el precio de su arrogancia día tras día. No les deseo daño, pero tampoco les deseo bienestar. Para mí, son simples fantasmas, recuerdos de una vida que superé por completo. Mientras el sol se ocultaba sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranja y púrpura, sonreí. Respiré profundo, llenando mis pulmones de libertad, y giré la espalda hacia el este. No volveré a mirar atrás. Este doloroso camino me enseñó que compartir ADN no es una licencia para abuso. Muchas veces nos condicionan a tolerar toxicidad, falta de respeto y explotación solo porque proviene de la familia. Eso es mentira. La verdadera familia te apoya, no te drena ni amenaza tu vida para servir a su egoísmo.
La segunda lección es que la independencia financiera es la forma más pura de libertad. El dinero no es solo moneda, es poder para decir no, poder para irte y poder construir una fortaleza que nadie pueda invadir. Si no hubiera ahorrado y tenido mis propios bienes, habría quedado atrapada para siempre en ese ciclo. Finalmente, ser decidida es la única manera de salvarte. No se puede negociar con parásitos. Tienes que cortar todo contacto o ellos te consumirán hasta no dejar nada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. No fue fácil revivir estos recuerdos, pero espero que mi experiencia te dé valor para establecer tus propios límites. Si alguna vez lidiaste con familiares tóxicos o tuviste que tomar una decisión difícil para salvarte, comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like y compartir este video, ayuda más de lo que crees. Recuerda siempre, la libertad no se pide, se toma. Y yo finalmente la tomé. Con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera victoria no fue ver cómo Marcus y Jessica caían en su propia incompetencia. La victoria fue sentirme libre. Libre de tener que vivir bajo las reglas de alguien que confundía el amor con control, libre de la culpa que me habían querido imponer por mi independencia. Libre de levantar la vista y temer que alguien destruyera mi paz solo porque compartíamos sangre. Mis días en Los Ángeles se llenaron de pequeñas victorias que me recordaban quién era realmente. Cada mañana, caminaba por las calles con la cabeza en alto, respirando profundo el aire del mar, sin cadenas, sin miedo, sin responsabilidades impuestas por otros. Compraba mi propio café, elegía mis propios muebles, decidía mis propios horarios y construía un mundo donde nadie podía entrar sin mi permiso. Cada decisión, por pequeña que pareciera, me llenaba de un sentido de poder que nunca había sentido antes. Mi carrera creció más rápido de lo que hubiera imaginado. No había nadie detrás de mí que me dijera qué hacer ni me recordara que debía ceder ante caprichos. Mis ideas eran escuchadas y valoradas, y mi trabajo reconocida. Me convertí en la persona que siempre había querido ser, autónoma, segura y respetada. Y lo mejor de todo, lo logré sin depender de la herencia, del apellido ni de la protección de nadie. Todo lo que tenía, lo había construido con mis manos, con mis decisiones y con mi inteligencia. Mientras tanto, los informes de Louisville llegaban como una especie de justicia poética silenciosa. Mi padre, con todo su orgullo y su poder, había perdido el control absoluto que creía tener. La empresa que pensaba que era invencible ahora luchaba por sobrevivir sin la estructura que yo había creado. Jessica, que una vez se creyó reina del mundo, ahora dependía del dinero que mi padre apenas podía darle, viviendo en un espacio reducido. Discutiendo por cada factura y recordando constantemente que el mundo no giraba para ella. La ironía no me llenó de odio, sino de una satisfacción tranquila y serena. Ellos habían cosechado lo que sembraron. Pero lo más importante de todo esto no fue la caída de ellos, sino mi ascenso personal. Aprendí que cortar los lazos con quienes te dañan no es traición, es supervivencia. Aprendí que la libertad financiera y emocional son tesoros que valen más que cualquier herencia o favor familiar. Aprendí que decir no no es ser egoísta, es proteger tu vida, tu paz y tu dignidad. Una noche, mientras veía el atardecer desde mi pequeño balcón, sonriendo ante la silueta del océano, sentí que todo el miedo, la ansiedad y el dolor que había cargado durante años se desvanecían con la brisa. Las olas parecían llevarse cada recuerdo tóxico, cada amenaza, cada manipulación. Me senté con una copa de vino, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente y sin culpa. No busco venganza, ni quiero destruir más. Mi venganza ya sucedió, mi vida es la prueba de que sobreviví y florecí. Ellos eligieron la toxicidad, yo elegí la libertad. Ellos quedaron atrapados en su propia avaricia y egoísmo. Yo construí mi propio imperio, aunque pequeño, pero seguro y mío. Y así comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre: la familia no se mide por la sangre, sino por quienes te levantan, te apoyan y te respetan. Quienes te destruyen solo porque les conviene, no merecen espacio en tu vida. Y el mayor poder que tenemos todos es decidir quién permanece y quién se va. Roxanne ya no es la chica que temía la rabia de su padre ni los caprichos de su hermana. Roxanne es la mujer que tomó su destino en sus manos, que se liberó de las cadenas invisibles del pasado y que aprendió que la paz y la felicidad no se piden, se conquistan.
mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo de dorado y púrpura la ciudad que ahora era mi hogar, levanté mi copa al cielo y susurré para mí misma. Gracias, universo. Por fin soy libre. Y nunca volveré a mirar atrás. Porque la libertad no es solo un momento, es una vida entera que decidí reclamar, y nadie, absolutamente nadie, podrá quitármela jamás.